Bueno, vamos a hablar ahora de las propiedades de la potenciación en el conjunto de los números enteros. La primera propiedad se llama producto de potencias con igual base. Se enuncia de la siguiente manera. Al multiplicar dos o más potencias que tengan la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Es decir, cuando tengo un número a elevado a una potencia y lo estoy multiplicando por una misma base, pero elevada a un exponente diferente, entonces esto es equivalente a tener a la misma base y como exponente la suma de los exponentes. ¿Sí? Vuelvo y enuncio, cuando tengo una multiplicación de dos potencias que tengan la misma base, escribo la misma base y como exponente la suma de los exponentes. Vamos a hacer esto con un par de números enteros cualesquiera. Tenemos por ejemplo el menos 6 elevado a la 2 por, recordemos que la multiplicación ya la manejamos con un punto, ¿sí? Por menos 6 elevado a la 1. ¿Sí? La forma de resolver esto sería, como es una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, entonces escribo la misma base, menos 6, y como exponente la suma de los exponentes, es decir, 2 más 1 como exponente, y esto es igual a menos 6 elevado a la 3. Si resolvemos esto, entonces decimos que esto es igual a menos 6 por, perdón, menos 6 por menos 6 por menos 6. Multiplicamos 6 por 6, 36, y 36 por 6, 216. Como la base es negativa y el exponente impar, el resultado sería negativo. Y eso pasa con cualquier producto de números enteros. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, menos 2 elevado a la 2 por menos 2 elevado a la 3 por menos 2 elevado a la 4. ¿Cuál sería entonces la forma correcta de resolver esto? Aplicando esa propiedad. Tenemos un producto de potencias que tiene la misma base, ¿cierto? Menos 2 a la 2 por menos 2 a la 3 por menos 2 a la 4. Difieren su exponente. Como tienen la misma base, entonces escribimos la misma base, que es menos 2, y como exponente la suma de los exponentes, es decir, 2 más 3, 5, más 4, 9. Y al resolver menos 2 a la 9, entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256 y por 2, 512. Como la base es negativa y el exponente impar, el resultado es negativo. Entonces, esa es la primera propiedad que vimos durante la semana pasada. Veamos ahora la siguiente propiedad, cociente de potencias con igual base. Recordemos que un cociente es una división, ¿cierto? Entonces, al dividir dos potencias que tengan la misma base, escribimos la misma base y se restan los exponentes. Es decir, si yo tengo un número entero a
elevado a una potencia m, y esto lo voy a dividir con otro número entero a elevado a una potencia m, podemos decir que la solución es equivalente a tener a la m menos n, siempre y cuando, o sea, para todo, m mayor o igual que n. Ya vamos a explicar esta parte con un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el número 4, que es un número entero positivo, elevado a la 5, y esto lo estoy dividiendo, lo pretendo dividir con 4 elevado a la 2. Entonces la forma de resolver este ejercicio sería, escribimos la misma base, 4 positivo, y como exponente la resta de los exponentes, es decir, 5 menos 2. Esto sería igual a 4, resto los exponentes, 5 menos 2, 3. Y 4 a la 3 sería 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Como la base es positiva, entonces la potencia es positiva. Vamos a mirar estos dos ejemplos, ¿cierto? La división también se puede expresar de esta manera, es decir, este símbolo indica división, pero este vínculo también indica que esto es un cociente. Entonces, en este caso, menos 2 a la 10 dividido menos 2 a la 8, esto es igual, escribimos la misma base siguiendo la propiedad, y como exponente la resta de los exponentes, es decir, 10 menos 8 sería 2. Entonces lo indicamos, 10 menos 8, esto es igual a menos 2 elevado a la 2. O sea, menos 2 por menos 2 es 4. Positivo porque si la base es negativa del exponente par, el resultado es positivo. Para este caso, entonces, miramos que si queremos colocar la misma base, es decir, 3, y restar los exponentes, siempre debemos restar el exponente que está en la parte superior, o sea, del dividendo, menos el exponente del divisor, o sea, 3 menos 5. En este caso sería equivalente a 3 elevado, 3 menos 5 es menos 2, ¿sí? ¿Por qué menos 2? Porque si avanzo 3 a la derecha y me devuelvo 5 a la izquierda, quedo en el lado negativo. Recordemos que cuando un número entero está elevado a un exponente negativo, entonces esto no tiene solución en el conjunto de los números enteros. Sí tiene solución real, pero no estamos trabajando con números reales. Siguiente propiedad, potencia de una potencia. Al elevar una potencia a otra potencia, entonces se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, un número elevado a un exponente, ¿sí? Digamos el menos 5 elevado al exponente 2, pero esto a su vez lo tengo elevado a otro exponente, pongámosle 3. La forma correcta de resolver esto, ¿sí? Esto indica que es una potencia a una potencia. Entonces escribimos la misma base que es menos 5 y como exponente el producto de los exponentes. Como exponente el producto de los exponentes. En este caso, 2 por 3, 6. Y resolvemos la potencia. En términos generales, la potencia de una potencia se enuncia de esta manera. Yo tengo una potencia a elevada a un exponente n,
y esto a su vez elevado a una potencia m, entonces esto es equivalente a tener a, ¿sí? O sea, la base, y como exponente el producto de los exponentes. Esto aplica para cualquier cantidad de exponentes. Vamos a hacer un ejemplo particular. Menos 1 elevado a la 2, esto a su vez elevado a la 2, y esto a su vez elevado, digamos, a la 3. Observemos que tenemos una potencia elevada a una potencia y esto elevado a otra potencia. Entonces escribimos la misma base, que es menos 1, y como exponente el producto de los exponentes. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Esto sería equivalente a menos 1 a la 2. Esa sería la forma correcta de resolver ese tipo de expresiones que se mueven o que se desarrollan, perdón, dentro de esta propiedad que se llama potencia de una potencia y que se identifica porque se utilizan los signos de agrupación y generalmente hay exponentes elevados consecutivamente. Bueno, vamos a mirar ahora estas dos propiedades, potencia de un producto, que se enuncia de la siguiente manera. Si yo tengo una multiplicación elevada a un exponente, entonces cada uno de los factores de dicha multiplicación debe elevarse a tal exponente. Es decir, que a por b elevado a la n es igual a elevado a la n por b elevado a la n. Digámoslo así de sencillo. Este exponente debe repartirse para cada uno de estos factores. Y esto solamente es posible en el caso de que haya una multiplicación entre ellos. Si hay una suma o una resta, no se puede hacer este procedimiento. ¿Listo? Solamente en el caso de que sea una multiplicación. Por eso la propiedad es muy, digamos, muy clara cuando dice potencia de un producto. Producto es una multiplicación. Entonces vamos a realizar un ejemplo. Menos 3 por menos 2 al cubo o a la 3. Entonces esto es igual a menos 3, que es el primer factor, elevado a la 3 por menos 2 elevado también a la 3. Ya lo que nos queda es resolver estas operaciones. Menos 3 a la 3, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Como la base es negativa del exponente impar, entonces menos 27 por menos 2 a la 3, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Como la base es negativa y el exponente impar, el resultado es negativo, y ya calculamos entonces el valor correspondiente a 27 por 8. 8 por 7, 56, llevo 5. 8 por 2, 16, y 5, 21. Menos por menos es más, se dejaría entonces como más 216. Bueno, la siguiente propiedad, potencia de un cociente, es similar a la potencia de un producto, solo que es en el caso que haya una división. Si yo tengo una división elevada a una potencia, entonces cada uno de los términos de la división se eleva a dicha potencia. Miremos un ejemplo. Menos 8 dividido, menos 8 dividido 2 elevado a la 2. Es un cociente, es una potencia de un cociente, ¿sí? Entonces debemos de, digámoslo, distribuir este exponente para cada uno de estos términos. O sea que esto es igual a menos 8 elevado a la 2 o elevado al cuadrado dividido 2 elevado al cuadrado, o sea 2 a la 2. Realizamos la operación
decimos que 8 al cuadrado, 8 a la 2 es 8 por 8, 64. Base negativa exponente par, resultado positivo, dividido 2 a la 2 es 4. Y 64 dividido entre 4, esto es igual a 16. En este caso positivo, porque ambos términos de la división fueron o son positivos. Por último, tengamos en cuenta esas tres propiedades que se enuncian de la siguiente manera. Dice, todo número elevado al exponente 0 es igual a 1, es decir, a la 0 es igual a 1 para todo diferente de 0. Me explico. Si yo tengo un número entero cualquiera, por ejemplo, menos 2, y lo elevo o está elevado al exponente 0, esto siempre es igual a 1. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, el menos 1000 elevado al exponente 0, esto es igual a 1. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el número entero, siempre va a ser igual a la unidad. Es importante aclarar que de la única forma en que esto no es igual a 1 o que no tendría solución es en el caso en que a valga 0. Es decir, que 0 a la 0, esto no está determinado en el conjunto de los números enteros. No determinado. Podemos colocar de esa manera como solución. Todo número elevado al exponente 1 es igual a sí mismo. Entonces, cualquier número entero que esté elevado al exponente 1, pues es igual al mismo número entero. Entonces, si tengo, por ejemplo, el 10, que es un número entero positivo, elevado a la 1, esto va a ser igual a sí mismo, o sea que va a ser igual a 10. 1, bueno, pongamos el menos 8, elevado al exponente 1, pues va a ser igual a menos 8. ¿Sí? Y así con cualquier número entero, por grande o pequeño que sea. 2 elevado a la 1 va a ser igual a sí mismo, o sea, a 2. Y 1 elevado a cualquier exponente va a ser igual a 1. Es decir, por ejemplo, 1 elevado a la 10 va a ser igual a 1. 1 elevado a la 1 va a ser igual a 1. 1 elevado a la 50 pues va a ser igual a 1. Esta es una propiedad general que es importante que tengamos en cuenta y que están relacionadas, pues, digamos, entre sí, pero que se pueden presentar para discusiones o para discusiones, no, para confusiones, ¿sí? Entonces es importante retener estas propiedades y realizar algunos ejercicios que les voy a proponer para que se basen en esta explicación y en el documento que les entregué para que los desarrollen. Bueno, hasta luego, nos veremos luego.